Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, licenciado profesor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con esta ya cuarta sesión y además quiero decirles que pues finalmente en este diplomado todavía les voy a dar una quinta sesión, creo que es la última sesión que van a tener en el diplomado les va a tocar conmigo para ver asuntos ya particulares, diversos casos relevantes que ha resuelto últimamente la Sala Superior sobre estos temas de procedimiento especial sancionador. Entonces, no crean que ya se van a salvar el día de hoy, todavía me van a ver en la última sesión de su diplomado. Entonces, si quedaran pendientes algunos temas el día de hoy, pues todavía vamos a tener una última sesión, no la que sigue, sino la última sesión, para revisar algunos puntos que les quedaran ahí pendientes. Sin embargo, ya es otra presentación. Esta presentación que vimos estos días, pues se las dejo aquí. Como les decía ayer, si me escriben a mi correo electrónico, pues yo con todo gusto se las hago llegar el día de hoy. Hoy no vamos a ver ya muchos temas, nos vamos a ir directamente a el tema de la competencia relacionada con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que hace la sala especializada? ¿Cuáles son los tiempos para resolver de esta sala especializada? Recuerden, ¿no? Les insisto, cualquier de ustedes que quiera participar, pues con todo gusto estamos ahí listos para su participación en cualquier momento de esta sesión, o como les dije anteriormente, pues todavía vamos a tener una última sesión. Ya creo que es la última plática que tienen en este diplomado. Van a ver algunos otros temas y finalmente vamos a ver sentencias relevantes de procedimientos especiales sancionadores en la última sesión. Bueno, como les decía anteriormente, pues en 2014 nace esta sala regional especializada. Y dice la ley, la sala regional especializada se encargará de imponer e individualizar las sanciones una vez desarrollado el procedimiento por el INE. O sea, desarrollado el procedimiento por el INE quiere decir una vez integrado el expediente por el INE, una vez que se desahogaron todas las audiencias, una vez que se recabaron todas las pruebas y una vez que se agotó la investigación. Entonces el INE va a mandar todo ese expediente con lo que sucedió en todas las audiencias que desahogaron, con las pruebas, etcétera, va a mandar todo el expediente a la sala regional especializada, quien va a resolver y va a imponer la sanción. Como ya vimos, nos dice la ley, va a individualizar la sanción. Eso quiere decir que va a decidir de qué monto será la sanción a cada uno de los que resulten responsables. Aquí hay quienes señalan pues que hubo un error aquí cuando se realizó la reforma electoral en 2014 porque se llama sala regional especializada. Sin embargo, tiene competencia a nivel nacional. Entonces muchos se preguntan por qué se llama sala regional si tiene competencia a nivel nacional. Las otras 5 salas regionales del Tribunal Electoral pues tienen una determinada circunscripción y solamente resuelven asuntos de esa determinada circunscripción. Por ejemplo, la sala regional Jalapa pues resuelve asuntos de todas las entidades federativas que están en el sur, ¿no? Como pueden ser el mismo Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Chiapas, etc. Pues por eso se llama sala regional. Luego, por ejemplo, la sala regional Monterrey, pues tiene competencia en muchos países que están en el norte, etcétera. Pero esta sala regional especializada tiene competencia en todo el país. Todos los procedimientos especiales sancionadores llegan a esta sala. Entonces hay quienes dicen, pues su nombre tendría que haber sido Sala Nacional Especializada, pues no, se llama Sala Regional, aunque tiene competencia, ojo, a nivel nacional, ¿no? Y aquí viene el procedimiento especial sancionador en el artículo 471, se establece, ¿no?, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues cuál es todo el procedimiento. Como vemos, cuando hay una conducta infractora relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión en los estados, la autoridad electoral administrativa competente presentará, en su caso, se presenta la denuncia. Luego viene el procedimiento, también cuando sean calumnias. Ojo, cuando sea una calumnia no puede ser de oficio, cuando la queja tenga relación con una calumnia,
pues necesariamente, como señala la ley, debe ser a petición de parte. Ahí sí la autoridad administrativa no puede dar seguimiento a un procedimiento especial sancionador, no puede presentar directamente una queja. Cuando se trate de temas de calumnia, ahí sí tiene que ser directamente a instancia de parte, ¿no? Es decir, directamente el afectado. Luego, el órgano del INE que reciba esa queja o promueva la denuncia, si es de oficio, la tiene que remitir inmediatamente a la unidad técnica para que se examine junto con las pruebas. Lo primero que se va a revisar ahí es pues, si se admite o no se admite la queja. Cuando se actualice alguna de las causas establecidas en la ley general, se desechará la queja o denuncia sin prevención alguna. Es decir, también la autoridad administrativa va a decidir si la queja cumple con todos los elementos para que se admita o se desecha. De plano dice, no, ¿sabes qué? Esta denuncia la vamos a admitir o esta denuncia la vamos a desechar. Para que haga esto la autoridad administrativa, vean como los plazos, como es un procedimiento especial sancionador, sumario, rapidísimo, pues todos los plazos de los que hablemos van a ser muy breves. Para que la autoridad administrativa, es decir, el INE, decida si se admite o se desecha la queja, tienen 24 horas posteriores a la que la recibe. Se recibe la queja y entonces tenemos solamente 24 horas para decidir si la admitimos o la desechamos. Ojo, si se desecha la queja, entonces se tiene un plazo dentro de 12 horas para impugnar ese desechamiento. No crean que ahí queda el asunto. Si el INE o la autoridad administrativa desecha la queja, entonces yo puedo impugnar este desechamiento ante el Tribunal Electoral. ¿Quién va a resolver este desechamiento? La Sala Superior del Tribunal Electoral, y entonces la Sala Superior también, de una forma muy rápida, va a resolver si estuvo bien desechada la queja o si no se debe desechar, y entonces el Tribunal Electoral puede obligar a la autoridad administrativa a que la admita, porque no hay justificación para el desechamiento. Entonces, si yo presenté una queja como persona, como ciudadano, como candidato, como partido político, y el INE me desecha la queja, yo todavía puedo ir al tribunal a decirle, oye, me desecharon la queja y estuvo mal, y si tengo razón, el tribunal le va a ordenar al INE que admita esa queja, ¿no? Luego, también el tema que vimos ayer de medidas cautelares. También cuando se presenta la queja, tiene 48 horas el INE, en este caso la Comisión de Quejas y Denuncias, tiene 48 horas para dictar o no medidas cautelares. Yo como Instituto Nacional Electoral, como autoridad administrativa, entonces voy a tener 24 horas para admitirla o no. Y si decido admitirla, voy a tener 48 horas para decidir si se dictan medidas cautelares o no, si es que me la solicitó quien presentó la queja. Pero entonces yo dicto medidas cautelares y también, por ejemplo, si se presenta la queja y esta persona que presentó la queja me dice, ¿sabes qué, instituto? Dicta medidas cautelares y da de baja esa propaganda, y decide el instituto no dictar medidas cautelares porque no se justifican y no dar de baja esa propaganda, pues puede impugnar esa decisión ante el Tribunal Electoral. También esa decisión la va a resolver el Tribunal Electoral como un asunto urgente, e inmediatamente la Sala Superior del Tribunal Electoral va a decidir si se deben dictar medidas cautelares o no. En su caso de que se haya equivocado la autoridad administrativa, el Tribunal Electoral, directamente la Sala Superior, puede ordenar al instituto que se dicten inmediatamente las medidas cautelares. Entonces, ojo, se puede impugnar el desechamiento y también se puede impugnar el dictado o no de medidas cautelares. Bueno, una vez como ya vimos que se integró todo el expediente que ya se admitió por parte del INE, porque es un dato curioso que lo admite es el INE, pero quien lo resuelve es el tribunal, quien dicta medidas cautelares es el INE, pero quien sanciona o no es el tribunal. Bueno, una vez que ya el INE admitió la demanda o la queja y el INE dictó o no medidas cautelares, entonces envía el expediente a la sala regional especializada.
ese expediente lo recibe el presidente o la presidenta de la sala regional especializada y en su momento lo turna al magistrado o la magistrada ponente. Cuando llega la denuncia o la queja con la ponencia del magistrado, entonces el magistrado radica la denuncia, verifica que cumpla con todos los requisitos que marca la ley. Si hay omisiones o deficiencias, entonces en un momento dado, pues realiza al INE o le ordena al INE que realice las diligencias para mejor proveer, señalando el plazo para llevarlas a cabo. Es decir, obvio, como ya vimos, el Tribunal Electoral pues tiene facultades y atribuciones para regresar el asunto al INE o para decirle al INE, ¿sabes qué? Te faltó valorar esta prueba o te faltó realizar esta diligencia, etcétera. Entonces, pues cualquier omisión o deficiencia que tenga la queja, el Tribunal Electoral, su sala especializada, pues tiene atribuciones o facultades para ordenarle al INE que realice las diligencias para mejor proveer en un plazo que dicte también directamente la sala especializada, ¿no? Si persiste la violación procesal, el ponente podrá imponer medidas de apremio, es decir, si no cumplen con esa diligencia en tiempo, la autoridad administrativa, pues el Tribunal Electoral también tiene, o puede imponer en un momento dado, medidas de apremio, ¿no? Después, una vez integrado el expediente dentro de las 48 horas siguientes a partir de su turno al magistrado ponente o a la magistrada, se tendrá que poner a consideración el proyecto de resolución. Fíjense, 48 horas tiene el magistrado que le llega la queja o la magistrada donde llega la queja, tiene 48 horas solamente para hacer el proyecto de resolución. O sea, a mí me llega la denuncia y en 48 horas tengo que hacer el proyecto de resolución. ¿Sanción o no sanción? Ese proyecto de resolución lo tiene que distribuir dentro de las siguientes 24 horas para que se resuelva en sesión pública. Entonces, hago el proyecto en 48 horas y luego tengo 24 horas para que lo revisen las otras magistradas o magistrados y se resuelva el asunto en una sesión pública. Acuérdense que todos los asuntos que resuelve el Tribunal Electoral, todos son en sesión pública. Cada uno de los magistrados explica por qué está votando a favor o en contra en una sesión pública. Ahí se toma la votación y ahí se decide sobre el asunto. Todos y cada uno de los asuntos electorales, desde que nace el propio Tribunal Federal Electoral y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que siempre ha señalado la Constitución y la ley es que todas sus sesiones son públicas. Y una vez que se resuelve el asunto y tenemos una sentencia, pues esta sentencia posteriormente también se va a publicar en todos los medios de comunicación, o sea, hasta en redes sociales, en internet se va a publicar la sentencia. Nosotros podemos consultar al día siguiente cualquier sentencia que se haya emitido en una sesión pública de cualquier sala del tribunal. Se resuelve hoy la sala especializada y mañana podemos revisar la sentencia de la sala especializada en la página del tribunal, en internet, etcétera, ¿no? Después, como ya vimos, la cadena impugnativa, ¿cuál es? Después de la sala especializada tenemos a la sala superior. Ahí no termina la queja. Entonces, primero se recibe la queja en el INE, se admite o se desecha. Proceden o no medidas cautelares. Luego se admite la queja en el INE, se celebran las audiencias necesarias, se realiza un informe circunstanciado y conclusiones. Ya que tiene el INE integrado todo el expediente, este lo manda a la sala especializada. La sala especializada recibe el expediente, verifica los requisitos, puede ordenar diligencias también, como vimos, elabora el proyecto de sentencia y resuelve el asunto. Pero contra la sentencia de la sala regional especializada, si no estamos de acuerdo con esa sentencia, nos vamos a la sala superior en segunda instancia. La sala superior conoce y resuelve sobre las impugnaciones de medidas cautelares, como ya vimos. Si no estamos de acuerdo con las medidas cautelares del INE, pues nos vamos a la sala superior. Pero también la sala superior conoce de las impugnaciones en contra de las resoluciones de la sala especializada. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala especializada, pues la impugno ante la sala superior. Pero ojo, no le puedo decir lo mismo a la sala superior que es lo que le dije en la queja al INE. En la queja al INE yo le puedo decir, hay esta propaganda política y yo estimo que está prohibida, hay que dictar medidas cautelares y hay que sancionar a los responsables.
Eso lo voy a decir al INE en la queja. La sala especializada va a resolver mi queja y va a sancionar o no va a sancionar. Va a dictar medidas cautelares o no va a dictar medidas cautelares, etc. Pero yo lo que le voy a decir a la sala superior es, está mal la sentencia de la sala especializada por estas inconsistencias, o no valoró estas pruebas, o no realizó esta diligencia, etc. Es decir, a la sala superior yo voy a impugnar la sentencia de la sala regional especializada. No lo que se dice en la queja. No me voy a meter a lo que se dice en la queja. Me voy a meter a las inconsistencias que tenga la sentencia. Yo lo que tengo que atacar ante la sala superior son las inconsistencias de la sentencia. No puedo impugnar, no puedo llegar con los mismos agravios que llegué al INE cuando presenté mi queja. Y lo que le dije a la sala especializada en mi queja, no. Yo lo que tengo que impugnar ante la sala superior es directamente inconsistencias que tenga la sentencia de la sala especializada. Y como ya vimos en algunos casos, pues la sala superior puede revocar la sentencia de la sala especializada o la sala superior puede confirmar la sentencia de la sala especializada. Para irme a la sala superior, entonces voy a utilizar el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. A la sala especializada me voy mediante una queja, pero a la sala superior ya tengo que presentar el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Este es un nuevo medio de impugnación que se creó en la ley a partir de la reforma 2014. Entonces nace la sala especializada y también nace este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador para impugnar las sentencias de la sala especializada. Entonces tenemos un nuevo medio de impugnación a partir de 2014 que se denomina recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Es decir, vamos a revisar la resolución o la sentencia de la sala especializada al resolver el recurso, al resolver el procedimiento especial sancionador. Por eso se llama de alguna forma recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y nos dice la ley en el artículo 109, procede el recurso de revisión respecto al procedimiento especial sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En contra, es decir, que vamos a impugnar las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. También podemos impugnar mediante este recurso las medidas cautelares que dictó el INE o también el desechamiento que emitió el INE de una denuncia. Entonces, con este recurso vamos a ir a la sala superior a alegar las medidas cautelares, se dictaron o no, a alegar que me desechó el INE mi denuncia o a impugnar la sentencia de la sala regional especializada. Para todos estos actos ante la sala superior, voy a presentar el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Como vemos, es un nuevo recurso que tiene competencia para resolverlo solamente en la sala superior. Entonces, a partir de 2014, vamos a hablar ya en muchos casos del recurso del procedimiento especial sancionador. Si ustedes quieren ver sentencias o quejas relacionadas con estos procedimientos especiales sancionadores, pues entran a la página del tribunal y buscan sentencias del recurso del procedimiento especial sancionador. Primero buscan medio de impugnación, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, y ahí van a encontrar muchísimos casos que ha resuelto la sala superior relacionados con procedimientos especiales sancionadores, relacionados con el PES, y también van a encontrar pues la nueva competencia que ha señalado tanto la sala especializada como la propia sala superior, esta competencia que no está directamente en la ley, pero que también el tribunal resuelve, que son todos los procedimientos especiales sancionadores que tienen relación con la violencia política en razón de género hacia las mujeres. Esto no lo van a encontrar en la ley, pero procede un procedimiento especial sancionador cuando se alegue violencia política en razón de género. Por estos temas también hay muchísimos procedimientos especiales sancionadores que ha resuelto la sala especializada y que también ha revisado la sala superior. Entonces, cuando hay en una campaña un caso de violencia política en razón de género, pues también procede este procedimiento especial sancionador y también procede este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador para revisar muchos temas relacionados con violencia política en razón de género, ¿no?
Luego, ¿cuál es el plazo? El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El plazo para impugnar las sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral referidas con el presente artículo será de 3 días. Entonces, resuelve la Sala Especializada y como son asuntos urgentes de resolución, se tendrán solamente 30 días contados a partir de que se haya notificado esta sentencia del tribunal para resolver el asunto. Cuando se trate de medidas cautelares que dictó el INE y se impugnaron ante la Sala Superior, entonces el plazo todavía es muy breve, es más breve. El partido político o quien haya presentado la denuncia y solicitado medidas cautelares tendrá solamente 48 horas para impugnar el dictado o no dictado de las medidas cautelares ante la Sala Superior. O sea, como vemos, los plazos son breves, 3 días, 48 horas. No es como el plazo general para los demás medios de impugnación, que es de 4 días. Cuando se trata de procedimientos especiales sancionadores, pues el plazo puede ser de 3 días o puede ser de 48 horas. Y luego vemos este nuevo diseño de comunicación política, de comunicación política en el 2014, ¿no? ¿Qué sucedió con la reforma 2014 y cómo impactan los procedimientos especiales sancionadores? Pues cambiaron diversos temas, como ya vimos y ya lo platicamos con la reforma desde el 2007, pues ya todo lo relacionado con radio y televisión, la autoridad única es el INE, el INE es el único que decide cuánto tiempo tiene cada uno de los partidos políticos y el INE es el que monitorea todo lo que aparece en radio y televisión. Entonces, todos los procedimientos especiales sancionadores relacionados con este tema, pues debemos partir de la base que el INE ya de alguna forma tiene monitoreado todo y tiene regulado todo lo que aparece en radio y televisión. Otro tema, como ya también analizamos, muy diferente será entonces lo relacionado, ¿no?, con redes sociales. Luego la reforma esta de 2014 sí cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, la reforma aumentó la cantidad de tiempo aire con motivo de precampañas electorales locales en las entidades federativas. El INE asignará como prerrogativa para los partidos políticos 30 minutos diarios en cada estación de radio y en cada canal de televisión. O sea, tienen más tiempo aire a partir de 2014 los partidos políticos en las elecciones locales. Luego todos los artículos promocionales utilitarios, también lo dice la nueva ley, todos los artículos promocionales utilitarios solo podrán ser elaborados con material textil. Durante las precampañas solo se podrán utilizar artículos utilitarios textiles. ¿Qué pasó? ¿Por qué se agregó a la ley que ahora todo tiene que ser textil? Todos los promocionales utilitarios. Fíjense, en el 2012 se impugnó mucha propaganda que presentaron los partidos políticos en la elección presidencial. Y se decía, por ejemplo, el partido que quedó en segundo lugar, la coalición que quedó en segundo lugar en la elección presidencial decía, es que ¿sabes qué? Están repartiendo tinacos. Es que ¿sabes qué? Están repartiendo bicicletas. Es que ¿sabes qué? Están repartiendo sacos de cemento. Es que ¿sabes qué? Tribunal están repartiendo bicicletas, ¿no? Paraguas, lo que ustedes quieran. Entonces está comprando el voto. Entonces tribunal anula la elección. Y en ese 2012 recuerdo que se presentaron, no se imaginan todas las pruebas que se presentaron donde se decía que estaba comprando el voto. Inclusive algunas o algunos de ustedes deben de recordar que en el 2012 hasta llegó un tráiler con unos animalitos ahí que presentaron y que nos decían, se está comprando el voto. Entonces imagínense el tribunal, que llegue el tráiler con una serie de animalitos ahí, un cerdito, un cordero, un pato, ya no me acuerdo, ¿no? Por cuántos animales eran, pero llegaron y los bajaron del tráiler. Los ofrecieron como prueba ante el tribunal y nos dijeron en el tribunal, ¿sabes qué? Se está comprando el voto, mira, se repartieron todos estos animales. Entonces lo primero que hizo el tribunal ahí es, pues, se le llamó a un especialista, un veterinario especialista, para que determinara de qué animal se trataba, qué edad tenía, etc. Se levantó el acta, se tomaron fotografías y ya se regresó el tráiler con todos esos animalitos, pero decían, es compra del voto. Luego también había una bodega en el tribunal donde se resguardaron
todas las pruebas que se ofrecieron. Y les digo, había una serie de pruebas donde decían, mira, un saco de cemento con el emblema del partido político. Y nos decía quien presentó esa prueba, se está comprando el voto. Luego nos ofrecieron una serie de artículos donde decía, se está comprando el voto. El problema es que todos estos artículos no los había distribuido en la campaña ningún servidor público. Los habían distribuido los propios partidos políticos. Entonces, lo primero que se analizó es qué propaganda, qué se entiende por propaganda utilitaria y quiénes la pueden repartir. Entonces, lo primero que se advirtió es que los partidos políticos, sí los servidores públicos o los órdenes de gobierno tienen la prohibición, pero los partidos no. O sea, un partido político puede repartir una lavadora, un refrigerador, un tinaco, un saco de cemento, lo puede repartir en una campaña o no. Entonces, primero habrá que revisar qué se entiende por propaganda utilitaria que pueden repartir los partidos políticos en sus campañas. Entonces, se revisó el término de propaganda utilitaria. Y por propaganda utilitaria quiere decir que es aquella que es útil para quien la recibe. Entonces, si yo recibo un saco de cemento, pues me va a ser útil. Si yo recibo una lámina para el techo de mi casa con el emblema de mi partido, pues me va a ser útil. Entonces no estaba prohibido. Simple y sencillamente tenía que existir ahí, pues el emblema del partido o la imagen del candidato, etcétera, o el nombre del candidato, y ya se entendía como propaganda utilitaria, que no estaba prohibida que los partidos políticos la repartieran durante las campañas. Entonces fue lo primero que se advirtió en la elección presidencial. Oye, es que no tienen prohibición. Si fuera el presidente municipal, pues obviamente está súper prohibido, ¿no? Si fuera la gobernadora o el gobernador, pues tampoco tú no puedes repartir nada en las campañas, es imposible. Pero los partidos políticos sí. Y luego aparte, si los partidos políticos ya no gastaban su dinero en radio y televisión, pues dijeron, vamos a repartir propaganda utilitaria. Y luego esto se diseñó en la ley, lo de propaganda utilitaria, porque se dijo en la ley, o pensaron las legisladoras y los legisladores, pues en vez de andar pintando bardas, pues mejor repartan a la ciudadanía, a la militancia, pues cosas que les sirvan. En vez de pintar una barda, dale una calculadora. En vez de pintar una barda, dale un cuaderno. En vez de pintar una barda, dale una agenda. En vez de pintar una barda, dale un vaso, dale una taza, dale una gorra, una playera, etc. Y sí está permitido. Pero se cuestionó mucho en la elección presidencial este tema del 2012. Finalmente el tribunal señaló, pues es propaganda utilitaria y sí está permitida y entonces no hay compra del voto porque los representantes, los partidos políticos pueden repartir en sus campañas propaganda utilitaria como así lo señala la ley. Pero las legisladoras y los legisladores se quedaron pensando en el 2012 y para el 2014 hicieron una reforma y cuando se creó la nueva ley en el 2014, pues lo acotaron. Y yo no sé si estuvo bien o estuvo mal la acotación que hicieron, pero la acotaron. Y dijeron, bueno, pues va a seguir la figura de propaganda utilitaria, de repartir promocionales utilitarios, pero ¿qué creen? Ya nada más va a ser textil. Entonces yo no puedo repartir un tinajo, ya no puedo repartir una lavadora, ya no puedo repartir una licuadora, ya no puedo repartir nada porque solo lo textil. Para que no llegaran láminas para el techo de una casa, para que no llegaran sacos de cemento, para que no llegara una lavadora, una bicicleta, lo que ustedes quieran en una propaganda de un partido político y no se entienda que se compre el voto, pues decidió el legislador nada más textil. Entonces yo no sé si estuvo bueno o malo esto, la cosa es que hasta la fecha la ley nos dice todos los promocionales que utilicen los partidos políticos durante las campañas podrá ser de material textil. Entonces, a partir de las elecciones de 2015, de las del 18, las del 21, las de las entidades federativas, pues los partidos políticos están autorizados para repartir todo tipo de artículos, pero de material textil. Ya no nos pueden dar una taza, ya no nos pueden dar un cuaderno, ya no nos pueden dar una calculadora, una regla, un lápiz, una pluma,
Todo eso que nos servía antes, ya no nos van a dar, ya está prohibido. Ahora solo nos pueden dar una gorra, una playera, una chamarra, un pantalón, todo lo que sea textil. Entonces yo no sé hasta dónde fue bueno este tema y hasta dónde no. Desde mi punto de vista, pues realmente lo que se tendría que repartir como promoción utilitaria de los partidos políticos, pues quizás sería bueno, por ejemplo, en vez de que la ley diga material textil, pues que la ley, por ejemplo, dijera el Consejo General del INE emitirá un acuerdo donde diga cuáles son los artículos que se pueden repartir en las campañas. A lo mejor estaría mejor porque mediante un acuerdo del INE o lo de la propia ley, pues que se diga, mira, se pueden repartir pues cosas que realmente le van a servir al que las reciba, que diga, pues se pueden repartir playeras, se pueden repartir cuadernos, se pueden repartir calculadoras, se pueden repartir lápices, plumas, se pueden repartir tazas, o sea, cosas que sirvan, pero no cerrarlo solamente a lo textil y tampoco abrirlo a cosas muy caras, ¿no? Como sacos de cemento, láminas o lavadoras, etcétera, sino dejar una lista que sean promocionales, que realmente les sirvan a las personas y que no solamente sean de material textil. Sin embargo, así quedó, se acotó, se dijo ahora los partidos políticos no pueden llegar con licuadoras, ahora los partidos políticos no pueden llegar con lavadoras, no pueden llegar con nada más que temas de material textil. Y pues así lo hemos visto en las últimas elecciones, que los partidos políticos como propaganda, como materiales o como promocionales utilitarios, pues solo pueden ser textiles y hasta ahorita sí está, quién sabe en alguna próxima reforma, si lo abran también otro tipo de promocionales utilitarios, pero por lo pronto todo es material textil. Entonces obviamente nos puede llegar una queja por ahí rápidamente si se advierte que en una campaña se está repartiendo otro tipo de promocionales utilitarios. Ya da para una queja si vemos que un partido político está repartiendo algo durante las campañas a la ciudadanía que no corresponda a material textil. Así están ahorita las cosas y bueno, veremos en un futuro si se pueden repartir otras cosas que también son muy útiles, como pueden ser cuadernos, lápices, plumas, etcétera, que ya no se pueden repartir y que antes eran muy útiles para las personas que recibían ese tipo de promocionales, ¿no? Y luego también señala la ley que los medios de comunicación nacionales y locales podrán organizar libremente los debates entre candidatos. Fíjense que más allá del radio, más allá de la televisión, más allá de las redes sociales, más allá de los promocionales utilitarios, de los espectaculares, de las bardas pintadas, pues creo que la mejor forma que nosotros como ciudadanas y ciudadanos podemos conocer a un candidato y saber si queremos votar por él o no, como sucede en otros países del mundo, sobre todo los anglosajones, los más avanzados en su democracia, como son Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, pues fíjense que lo más importante sería para nosotros los debates, y es lo que menos se ha fomentado. Si yo quiero saber por qué candidato votar, pues más de que me den un lápiz, una pluma o aparezca ahí en redes sociales y me diga soy el mejor candidato del mundo o salga en radio y televisión, pues para mí la forma que yo tengo como ciudadano para conocer bien a todas las candidaturas, pues es mediante los debates. Sin embargo, en México no estamos acostumbrados a los debates y entonces se realizan muy pocos debates. Por ejemplo, yo les pregunto en el 2021 cuántos debates vieron, pues quizá algunos de gobernador o gobernadora, pero muy pocos de presidencias municipales, de ayuntamientos, de diputados locales. Realmente no se ha potencializado esta figura que señala la ley de los debates entre candidatos y creo que es la mejor forma donde nosotros como ciudadanas o ciudadanos podemos formar una opinión sobre cualquier candidato. Debates en donde se toquen todos los temas principales como seguridad, salud, economía, etcétera, pues sí serían muy importantes los debates pues para saber exactamente por quién quiero votar. Luego nosotros como ciudadanas y ciudadanos entramos en ese gran problema, oye, ¿por quién voto? Muchas veces votamos simple y sencillamente por el partido político sin revisar al candidato, pero si revisamos al candidato muchas veces pues no sabemos tampoco exactamente si va a ser un buen candidato o no, si va a ejercer muy bien su función cuando gane la elección,
porque no lo conocemos. Y muchas veces les digo, nos vamos directamente por el partido político y no lo conocemos. Y los datos son muy evidentes en México, porque si yo les pregunto rápidamente, no me contesten, porque la mayoría no lo sabemos, pero no me contestan. Pero si les pregunto quién es su presidente municipal, algunos sabrán, otros no. Pero ese es más conocido. Pero si yo les pregunto quién es el diputado local de su distrito, ya nos vamos a meter en problemas. Si les pregunto quién es el diputado federal del distrito donde viven, cómo se llama, de qué partido es, en más problemas nos vamos a meter. Si les pregunto cuáles son los senadores de su entidad federativa, díganme cuáles son los que ganaron por mayoría relativa, díganme cuál es el senador en su entidad federativa que quedó en segundo lugar, o sea, en primera minoría, y también entró al Senado, más problemas. Y si les pregunto de los senadores que ganaron en la lista de RP, ¿hay alguno de su entidad federativa? No, hombre, pues ya. Entonces, la realidad en México es que no conocemos a los que nos representan. Les digo, si nos alcanza, vamos a saber quién es nuestro presidente municipal, nomás el de nosotros, ¿eh? No todos los de nuestra entidad federativa, nomás el que directamente está en nuestro municipio donde vivimos. A lo mejor me van a decir que sí, pero ya les pregunto cuáles son los regidores, no, pues quién sabe. Si les pregunto quién es el síndico, no, pues no sabemos. Si les pregunto quién es el presidente municipal del municipio tal, menos. Y son muchísimos, pero por lo menos tenemos que conocer los que nos representan. O sea, mi presidente o presidenta municipal, mi diputado o diputada local, mi diputado o diputada federal y el senador. Pero todo eso empieza porque ¿cuándo los vimos? ¿Alguna vez lo saludaron como fue candidato? Pues no, no lo saludamos. ¿Lo vimos en alguna campaña? Pues es que en radio y televisión nomás salen el gobernador y el presidente. Pocas veces salen los senadores. Entonces estamos en todo este problema. Por eso los debates serían muy importantes. Yo les aseguro que en su municipio hay un debate de los candidatos a la presidencia municipal, mujeres y hombres, y sale ahí en radio y televisión, pues a lo mejor ya los conocen y ya saben por quién votar. Pero mientras no suceda así, pues difícilmente los vamos a conocer, ¿eh? Difícilmente vamos a saber quiénes son. Y luego no hay, también se ha cuestionado mucho que en nuestro país no hay una comunicación entre representantes y ciudadanía. A ver, ustedes hablen con el senador de su estado. No, hombre, pues, va a estar en chino que hablen con él. Entren a su red social, pues pueden opinar, a lo mejor si tiene alguna red social ese senador o esa senadora pueden opinar, pero para que les conteste, ¿cuánto se va a tardar? ¿Les va a contestar o no les va a contestar? Todo eso es importante y todo eso se tiene que revisar, pero les digo, debemos de empezar con este tema de los debates. Es muy importante tener debates, no solamente si ustedes hablan de debates y vemos debates en las elecciones, pues solamente se van a acordar de los debates que se han dado en las elecciones presidenciales, pero de ahí para abajo va a ser difícil acordarnos de un debate de una elección para una gobernatura, va a ser difícil acordarnos de un debate para una elección municipal, etcétera, ¿no? Entonces hay que revisar todos estos temas y cómo ampliar esta propaganda de los candidatos hacia la ciudadanía y que se tenga una mucho mejor comunicación de las candidaturas con la ciudadanía, porque les digo, muchas veces no sabemos ni quién es nuestro diputado que nos representa, porque él nunca se comunica con nosotros, ni nosotros con él, ni quién es nuestro senador, etcétera. Con trabajo sabemos quién es el gobernador, muchas veces, y quién más o menos nos representa, pero necesitamos una mucho mejor comunicación entre ciudadanía y quienes nos representan. Y esto pues es responsabilidad sobre todo de quienes nos representan, que deben de estar y tomar atención de toda la ciudadanía, ¿no? Empezando por las campañas, pues para saber por quién vamos a votar, y una vez que gane, pues debe estar al pendiente de toda la ciudadanía, ¿no? Yo por lo menos, pues sí les puedo decir que el presidente o la presidenta municipal aquí que me corresponde a mí, pues sí la conozco y sí ha venido aquí a la colonia. Pues ya es una ventaja, ya lo hemos visto al presidente municipal y ahora es presidenta municipal, pues ya la hemos visto aquí en la colonia de mi casa. Ya ha venido, ya ha preguntado cómo está el agua, cómo está la basura, cómo está la vigilancia, pues ya es una gran ventaja, pero ojalá eso sucediera en todos los lugares, que tengamos la oportunidad por lo menos de hablar 5 o 10 minutos
con nuestra presidenta o nuestro presidente municipal, ¿no? No se dan todos los casos, entonces hay que ver este tema de la comunicación social. Luego viene otro tema, las candidaturas independientes. Ya lo habíamos platicado, las candidatos independientes también tienen acceso a radio y televisión durante las campañas electorales, pero es mucho más limitado. Como nos dice la ley, los candidatos independientes participarán en conjunto en la asignación de tiempo, aire, recibidos y se les dará un tratamiento como un partido de nueva creación. Es decir, tendrán más o menos las mismas prerrogativas que un partido de nueva creación, nomás que si son varios candidatos independientes, entonces ese tiempo que le corresponde a un partido de nueva creación se lo dividen entre todas las candidaturas independientes. Si es una, pues tendrá algún tiempo más o menos importante en radio y televisión, si solamente es una candidatura independiente en esa elección. Pero si son varias candidaturas independientes en esa elección, pues se tiene que distribuir ese tiempo entre todas las candidaturas independientes, que está muy acotado frente al tiempo que tengan los partidos políticos. Luego, como ya también lo hemos visto en estas sesiones, ¿quiénes son los sujetos obligados? Pues ya vimos quiénes son responsables. Una queja, ¿contra quién puede ir? ¿O quién puede presentar una queja? Todos somos responsables de que en un momento dado se presente una queja en contra de nosotros por alguna propaganda política prohibida en radio y televisión. ¿Quiénes somos responsables? Cualquier persona física o moral. Nosotros entramos, la mayoría, pues dentro de personas físicas, ¿no? Cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier aspirante, precandidato, candidato, puede ser denunciado, un partido político, agrupaciones políticas, observadores, servidores públicos, pues con mayor importancia, autoridades, también notarios públicos, también incluso extranjeros, concesionarios, permisionarios, como son radio y televisión, organizaciones permisionarios y obviamente también muchos casos que llegan al tribunal de ministros de culto, asociaciones, iglesias, cuando hacen pronunciamientos durante la campaña un ministro de culto, pues obviamente eso está prohibido por la ley electoral, porque recuerden que hay un principio fundamental en la Constitución, que es una restricción constitucional en México, que no sucede en otros países, pero en México tenemos la restricción constitucional que habla el 130 de la Constitución, separación iglesia-estado. Entonces no puede haber propaganda religiosa durante las campañas, mucho menos en el cierre de campaña. Y cuando por ahí aparece propaganda, símbolos religiosos durante una campaña, pues ya eso ha provocado en diversas ocasiones, no en una, sino en muchas ocasiones, ha provocado que se anule la elección. Inclusive en las elecciones del 2021, pues se anularon algunas elecciones porque se utilizaron símbolos religiosos o propaganda religiosa durante algunas campañas. Se presentaron primero los procedimientos especiales sancionadores denunciando esa propaganda prohibida durante las campañas porque se trataba de propaganda religiosa, y posteriormente de que se presentaron los procedimientos administrativos sancionadores, también se presentaron los medios de impugnación, juicios de inconformidad, solicitando que se anulara la elección porque se utilizaron símbolos religiosos en las campañas. Y efectivamente en algunos casos se tuvo que anular la elección porque se utilizaron símbolos religiosos o manifestaciones o propaganda religiosa durante la campaña. Y vean, si nos vamos a las causales de nulidad que están en algunas legislaciones, en la mayoría, o a las causales de nulidad que están en la Constitución, lo que no me acuerdo si se los dije a ustedes o fue en otra sesión, pero las causales de nulidad que están en la ley no hablan de que si se utilizan símbolos religiosos, por eso se pueda provocar que se anule la elección. No hay causal de nulidad, por lo menos en la Constitución, que diga, si se utilizan símbolos religiosos, se anula la elección. También en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en el capítulo de nulidades, no hay una causal de nulidad que diga, si se utilizan símbolos religiosos, se anula la elección. Pero hay un criterio del tribunal que habla de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Entonces lo que hace el tribunal es que si se advierte que en una campaña se utilizaron símbolos religiosos, fue grave y determinante esa irregularidad, lo que hace el tribunal es declarar la invalidez de una elección. O sea, dice el tribunal, esta elección no puede ser válida porque se utilizaron símbolos religiosos.
Y no es con base en una causal de nulidad, sino es con base a que se vulneró un principio constitucional que habla de separación iglesia-estado. Entonces, eso puede provocar que se anule la elección. Fíjense cuáles son las pruebas que muchas veces se ofrecen para acreditar que se utilizaron símbolos religiosos en una campaña. Las pruebas son procedimientos especiales sancionadores. Muchas veces los partidos políticos, los procedimientos especiales sancionadores que se presentaron en la precampaña o que se presentaron en la campaña, con fotografías, con videos, con testimoniales, con confesionales, con actas que se levantan por parte de la autoridad administrativa, donde se advierte que hay símbolos religiosos en la campaña, que se utilizaron símbolos religiosos, que hubo espectaculares o bardas pintadas con símbolos religiosos, que hubo pronunciamientos de algunas personas con símbolos religiosos. Todos estos procedimientos especiales sancionadores que se presentaron en su momento, pues son pruebas que también pueden configurar que se declare la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Y les digo, todavía el año pasado tuvimos algunas elecciones que se anularon porque se utilizaron símbolos religiosos durante la campaña en forma grave y determinante. Para que se acredite la determinancia, de alguna forma se tiene que acreditar pues que el resultado es cerrado, ¿no? Y que esa utilización de símbolos religiosos pudo provocar que el cambio fuera diferente, o sea que afectó el resultado final en la elección, el que se hayan utilizado símbolos religiosos y por lo tanto se tiene que anular la elección. Entonces, ojo, como ya lo hemos dicho, los procedimientos especiales sancionadores muchas veces van de la mano con las demandas que se presentan después de la jornada electoral para solicitar que se anule una elección. Entonces, la consecuencia de un procedimiento especial sancionador es que se sancione a los responsables por propaganda política no autorizada, por ejemplo, pero también puede provocar que en un momento dado, pues hasta se anule la elección, ¿no? Luego tenemos otros casos también de propaganda gubernamental que también provoca los procedimientos especiales sancionadores. Nos dice la ley, durante el tiempo que comprenda las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comerciales, deberá suspenderse toda difusión de los medios de comunicación, toda propaganda gubernamental. Ninguno de los poderes, tanto federal como local como municipal, pueden utilizar propaganda electoral durante las campañas, ¿no? Solamente hay dos excepciones: campañas de información de las autoridades electorales, o sea, sí pueden aparecer el INE o el tribunal durante las campañas, las relativas a servicios educativos, si hay propaganda de gobierno relacionada con los servicios educativos también, la propaganda relacionada con la salud también y las necesarias para la protección civil en caso de emergencia. Todo ese tipo de difusión la pueden realizar los tres órdenes de gobierno, pero no puede haber ningún tipo de difusión durante las campañas que tenga que ver con el voto, el candidato, la elección, etcétera. Nada que tenga relacionado con la materia político-electoral. Se pueden hacer campañas, se puede hacer difusión por parte de los tres órganos de gobierno. Eso también constantemente ha provocado pues que se presenten, ¿no?, o que se promuevan los procedimientos especiales sancionadores, porque de repente ya un servidor público, sobre todo de mando superior, ya se pronunció. Ya dijo algo el presidente municipal, ya dijo algo la presidenta municipal, ya dijo algo el gobernador, o ya dijo algo el presidente de la República. Entonces, pues viene el procedimiento especial sancionador y en su caso llegarán las sanciones. Aquí también les dejo en esta presentación algunos criterios de propaganda gubernamental, ¿no? ¿Qué significan? Como nos dice ahí la primera tesis. Luego, propaganda gubernamental es el proceso de información respecto a los servidores públicos y programas sociales. Ahí también se dice hasta dónde se tiene que hablar de programas sociales y hasta dónde no se puede hablar de programas sociales en una elección. Los servidores públicos no pueden mencionar los programas sociales y cómo benefician durante las campañas, pero los partidos políticos sí. Es la gran diferencia. Los servidores públicos no se pueden referir a programas sociales en las campañas, pero los partidos políticos sí se pueden referir a programas sociales durante las campañas. Pueden hablar bien de los programas sociales o pueden hablar mal de los programas sociales,
pero los candidatos o los partidos. Los que no pueden pronunciarse sobre programas sociales son los propios servidores públicos. También las referencias a distintos programas gubernamentales contenidos en el portal institucional de Internet. Ahí también, en esta sentencia, se revisa hasta dónde se puede decir en Internet, en la página del municipio, por ejemplo, qué está haciendo el presidente municipal y qué no está haciendo el presidente municipal, si estamos en época de veda o si no estamos en época de veda. Luego la inducción al voto a través de propaganda con referencia a programas sociales, pues como vemos también, transgrede la normativa electoral. Solamente lo pueden mencionar los partidos, pero no pueden mencionar los programas sociales en ningún caso, ningún servidor público. Luego aquí vemos ejemplo de una propaganda gubernamental o institucional. Aquí se pone informe de gobierno, ¿no? Que se hizo antes, como estaba después. Luego programa para escuelas de calidad. Estos son informes de gobierno. También el informe anual que realizan las autoridades de gobierno. Estos informes no serán considerados como propaganda siempre que la difusión se limite una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de la responsabilidad del servidor público y no exceda de 7 días anteriores y 5 posteriores. Entonces yo doy mi informe, puedo decir que hice en mi informe 7 días anteriores en ese año y que hice en ese año 5 días posteriores. O sea, puedo hablar de esa difusión solamente en ese tema, en esos plazos. Y también nos señala la ley, en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. Entonces, si yo voy a dar mi informe anual como presidente municipal, pues de entrada tengo que saber que ese informe no lo puedo realizar en un periodo, ¿no?, de campaña electoral. El contenido de los informes de la legislación legislativa, así como ya vimos unos ejemplos, que pueden decir los legisladores que no, cuándo pueden informar, cuándo no. El contenido de los informes de gestión legislativa debe estar relacionado con la materialización del actuar público. Debe relacionarse con las actividades relacionadas por las legisladoras y los legisladores. Es decir, simple y sencillamente, por ejemplo, decir qué iniciativas de ley se presentaron, qué iniciativas de ley se aprobaron ahí en el legislativo, pero nunca debe haber una propaganda personalizada. Es decir, como yo estoy haciendo esto en el Senado, o estoy haciendo esto en la Cámara, pues voten por mí en las próximas elecciones, etc. No puede haber ninguna promoción personalizada. Luego, informes desde los servidores públicos deben tener estos elementos, se deben realizar únicamente por el servidor público, se limite solamente a conocer a la ciudadanía el desempeño de las actividades del servidor público, no se realice dentro de precampaña ni campaña y que el contenido no incite de manera directa o indirecta la obtención del voto. No puede decir, pues ya hice todo esto, ahora voten por mí. Eso es imposible. Ahora, como ya hice todo esto, me voy a lanzar para candidato de no sé qué cargo. No se puede decir nada de eso, ¿no? Solamente se puede hablar de lo que hice yo como servidor público y obviamente con la restricción que no puede ser ni en precampañas ni en campañas este tema. Como vemos, entonces le da la salvedad aquí la ley a 2 temas de excepción, ¿no? La difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral se restringe solamente con excepción de servicios educativos y de salud. Cuando hablamos de servicios educativos y de salud, entonces ahí sí hay la excepción y se puede, un servidor público, aunque estemos en plena campaña, puede hablar de temas relacionados con la educación y la salud, sobre todo estos temas de la pandemia, pues se tuvieron que hacer la difusión y hablar en cualquier momento, incluyendo en momentos de precampaña y campaña, ¿no? También se habla del 134 y la imparcialidad de los recursos públicos, que no puede haber recursos públicos para la difusión de estas campañas y la utilización de los programas sociales también están limitados. Los sujetos obligados, pues ya los vimos cuáles son, ¿no? Las conductas infractoras, como vemos aquí les dejo también algunos casos que se han revisado relacionados con las conductas infractoras. Promoción personalizada se actualiza cuando se
tiende a promocionar velado exclusivamente al servidor público. Aquí esta siempre se nos dice cuando se promociona un servidor público. Luego también nos dice cuando tiene relación la promoción del servidor público también con una institución, y esto también puede provocar una sanción, cuando la promoción personalizada del servidor público se actualiza para utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difusión de mensajes tendientes a obtención del voto, es decir, que se puede decir y que no, y cuando se entiende como difusión para obtener el voto, ¿no? Y luego la utilización de los recursos públicos para los servidores públicos, cuándo es y cuándo no, cuándo se aplica, cuándo no, cuándo están utilizando recursos públicos y cuándo no. Como ya vimos, recursos públicos no solamente es dinero, también pueden ser otros recursos de los que haga uso el servidor público para promocionarse directamente o para estar en alguna campaña. Luego también hay otras conductas infractoras, ¿no? Que ahí les dejo todos los casos, son muchos. Otros casos de cuando se utiliza su imagen, cuando se utiliza el nombre del servidor público para promocionarse, luego que tiene otros temas relacionados con notas informativas, qué sucede con las notas periodísticas, las fotografías, las impresiones en internet. Aquí todos estos casos ya los ha resuelto la sala superior. Ahí viene, por eso les dejé ahí el número del expediente, porque lo pueden revisar, cualquier caso que les interese ya en lo particular lo pueden revisar en esas sentencias. Luego, la incorporación de fotografías o nombre de algún servidor público en portales de Internet, que sucede, es promoción personalizada cuando sale el servidor público en un portal de Internet o no, constituye promoción personalizada o solamente es un tema meramente informativo. Pueden consultar también esas sentencias. Y luego la prohibición establecida en el artículo 134 constitucional no impide que los funcionarios dejen de realizar sus tareas como servidores públicos y también participar activamente en la entrega de bienes y servicios. Y ahí se hace la distinción en esas sentencias de cómo servidor público tiene que atender al 104, al 134 de la Constitución, pero también puede ir a inaugurar un hospital, puede ir a inaugurar una clínica, puede inaugurar una carretera, porque esas son sus funciones como, pues puede ser, por ejemplo, presidente municipal, etcétera. Luego hay otras jurisprudencias que nos hablan actos de proselitismo político. La sola asistencia de los servidores públicos en días inhábiles no está restringida, como vimos aquí, pues soy servidor público, también soy ciudadano, pues como derecho como ciudadano tengo derecho a ir a una campaña política, por ejemplo, pero si además soy servidor público al mismo tiempo, pues tendré que hacerlo en días y horas inhábiles, porque si voy en un día hábil, como ya lo vimos, pues de alguna forma estoy utilizando recursos públicos. Luego otra jurisprudencia de 2015 que nos habla propaganda personalizada de los servidores públicos. Ya en la última sesión de este diplomado lo vamos a ver a fondo, vamos a ver varios casos ya con precedentes del 2019, 2020, 2021, que se ha dicho sobre propaganda personalizada, pero así se empezó, ¿no? Con esta jurisprudencia de 2015, donde se habla propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla, ¿no? Y se dice que todos los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos que se mencionen, ¿no? Y tienen como derecho, pues, ya no influir, obviamente, no deben de influir en la equidad en la contienda electoral con el tema de esto, de la utilización de los recursos públicos. Y luego vienen también en esta jurisprudencia los elementos para identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar un mandato constitucional. Debe atenderse a los siguientes elementos: si es personal esa propaganda, cuál es el objetivo de esa propaganda y sobre todo en qué momento se realizó esta propaganda. Aquí lo del momento es esencial, si eran precampañas o eran campañas, o si fue en otro momento donde no estábamos en la época de precampañas y campañas. Y luego este tema que también sirve mucho, el famoso asunto de cancha pareja, ¿no? Sí, adelante, Alma, buenos días. Adelante, Alma, ¿sí me escuchas?
Bueno, mientras, no sé si... Ya volví, perdón. Perfecto, Tengo un Alma. problemita para activar mi micrófono. Excelente. Tengo una duda en cuanto a jurisprudencia que nos compartió hace 2 láminas, Sí. de cuándo sería considerado como uso de recurso público el hecho de la asistencia de una persona servidora pública a alguna actividad o algún acto político. En cuanto a, ayer nos comentaba el tema de los gobernadores, cuando una persona gobernadora no está como en horas laborales o el día inhábil para poder acudir a uno de estos eventos. Y recuerdo un asunto que hubo donde el gobernador de Morelos asistió a un evento y en ese caso sí se tuvo como por acreditada la infracción porque en el desarrollo de este evento proselitista sí se le hizo mención de que él estaba presente y que él apoyaba como esa campaña de la cual se trataba el evento, pero en un acto político o en un acto proselitista normal donde no existe una participación directa de un gobernador, pero sí la asistencia, ¿cómo pudiera ahí deslindarse el tema de que no tenga una responsabilidad? Cuando Exactamente, Alma. hacer esta separación del tiempo, de las horas hábiles, días hábiles. Así es, Alma, pues prácticamente ya me lo contestaste, ya ha señalado últimamente la Sala Superior, ya lo vamos a ver en la última sesión en algunos casos, pero ya ha señalado a la Sala Superior que pues también tienen derechos políticos, aunque sea gobernador y sea servidor público, también soy ciudadano y también tengo derechos políticos, por ejemplo, de acudir a un meeting, de acudir a una campaña. Entonces, lo que ha señalado en los últimos casos la Sala Superior es que mientras no se suba a la plataforma quizá con el candidato y no haga ningún pronunciamiento a favor de ninguna candidatura, ni ningún pronunciamiento a favor de ningún partido político, pues tiene su derecho de acudir. Como tú lo dices, señal, simplemente acude a ese cierre de campaña o lo que sea, a ese acto de campaña, acude como un simple y sencillamente un militante. Y el tema de horas inhábiles y esos temas, pues realmente también lo ha señalado la Sala Superior, pues no aplica para un gobernador, porque un gobernador no tiene horarios de trabajo. Un gobernador no dice él trabaja 8 horas como si, por ejemplo, si yo trabajara en un municipio, pues si me dicen aquí tu horario de trabajo es de las 8 a las 4 de la tarde, por ejemplo. Pero un gobernador no tiene horarios de trabajo, entonces simple y sencillamente ha dicho la Sala Superior, no debe de haber ninguna manifestación a favor o en contra por parte de ese servidor público, inclusive si un servidor público de mando superior, como podría ser una gobernadora o un gobernador, mientras no se manifieste a favor o en contra de esa candidatura o de ese partido político, pues no tiene por qué sancionarse. Otro tema también importante que hay que revisar, que luego ahí sí incurren en error estos servidores públicos, es el tema de los recursos públicos. Tendrá que llegar pues en su auto particular y con sus coches, su gasolina, etcétera, y en fin, habrá que revisar siempre el caso concreto, pero pues también tienen un derecho como ciudadanos o ciudadanas estos servidores públicos y mientras no haga ningún pronunciamiento pues va a ser muy difícil, a lo mejor se presenta la queja, pero va a ser muy difícil que se sancione porque está en ejercicio su libertad de expresión y en ejercicio como un ciudadano o ciudadana. No le podemos impedir también a un servidor público que acuda a una campaña como militante. El problema, insisto, es cuando se pronuncia, porque eso sí puede influir en la ciudadanía, si se pronuncia en contra, a favor, si se sube con él al templete, si le levanta la mano y dice, por ejemplo, voten a favor de este candidato o voten por él o queremos que gane tal partido político, ahí sí ya sería motivo de alguna responsabilidad. Pero mientras no se pronuncie, siempre va a poder acudir como un ciudadano o una ciudadana a ese evento. Gracias, Alma. Sí, adelante, Laura. Gracias. Gracias, buenos días. Me gustaría compartirle un asunto que llegó, donde trata más o menos un poquito de estos tópicos que estamos viendo, para escuchar si es una figura símil como la que Alma maneja, está ahorita comentando del gobernador, o si es diferente, o cómo es. Aquí era en un municipio, un candidato a la presidencia municipal, era justo el alcalde que estaba en ese momento. Entonces el alcalde se postula como candidato para la nueva elección, que es la que acaba de acudir. Para reelegirse. Para reelegirse, acude a una sala de prensa en donde
Bueno, perdón. En este entonces, él todavía no se iba a reelegir por cuestiones de género y habían postulado a otra persona. Entonces él acude a una conferencia de prensa para, pues creo que era nada más como militante para escuchar, pero cuando los periodistas lo ven ahí, estaban ahí distintos directores de otras áreas también y la persona que se iba a postular para ser alcalde, la candidata, era precandidata todavía. Pero los periodistas, al ver al alcalde ahí, le comentan, oiga, ¿usted qué piensa? Entonces, el alcalde menciona, sí hay algunos vocablos, porque creo yo que ya está como delimitado qué tanto se considera apoyo o no apoyo al partido político que él representa. Y él sí menciona algo así como, vamos por el partido, con ustedes confiamos que vamos a darle continuidad a este trabajo, votemos, o sea, sí menciona algunos vocablos particulares que a mi parecer, pues sí denotan un apoyo tanto al partido como a la candidata. Entonces la queja, pues ya la promueve X partido político. El partido político que promueve la queja al final resulta que fue el que ganó la elección. Entonces aquí quiero escuchar su punto de vista sobre 3 cuestiones en particular. Una es que cuando el partido político ganador se supo ganador, quiso desistir sobre su queja y dijimos, al final esto es un hecho de interés público, o sea, tú ya lo denunciaste, pero ya no puedes decirse que se desiste porque esto creo que se persigue ya como de oficio, no de, pues ya dice que no, entonces se desecha. Eso una sobre el desistimiento, ya como ellos ya creo que ya no tenían interés en el asunto porque ya han obtenido la victoria. 2, si el que es en ese entonces era alcalde, mencionó él en su declaración, ¿sabes qué? Sí fui en hora laboral, sí dije esas palabras, pero la ley no me obligaba a mí a renunciar sobre mi cargo, pedir alguna licencia para poder yo después realizar actos ni de campaña, porque después ya él fue el candidato. Entonces quería saber también como cuál es esa delgada línea entre que un servidor público en su carácter de servidor público, sin dejar ese puesto, pueda realizar actos proselitistas, pues ya sea a su favor o el de alguno de sus compañeros. Y otro que justo mencionaba ahorita Alma, pues en este caso no era gobernador, era alcalde municipal. Y pues no sé si en cuestión de su horario o de los también directores que asistieron ahí a ese acto político, aun cuando no haya sido de manera espontánea su participación, porque se la pidieron los periodistas, pues para saber la opinión que le merecía en su carácter de presidente municipal. Entonces, si me pudiera dar su comentario sobre esos 3 temas, maestro, por favor. Sí, claro, claro, Laura, con todo gusto. Mira, en primer lugar hay que revisar la legislación de tu entidad federativa porque todavía estamos en ese complejo problema que en algunas entidades federativas se dice, si te quieres reelegir tienes que pedir licencia para algunos cargos. En otras entidades federativas no se exige pedir licencia, pero entonces venimos al problema. Si no vas a pedir licencia para reelegirte, entonces vas a hacer campaña y vas a utilizar recursos públicos y vas a promover tu candidatura como promoción personalizada. Entonces habrá que ver primero la entidad federativa si exige pedir licencia. Si yo pido licencia, pues automáticamente ya estoy en campaña y ya puedo promocionarme. Si no, pues soy las 2 cosas al mismo tiempo. Soy servidor público, soy presidente municipal y también estoy haciendo manifestaciones para que me reelijan, por ejemplo. También hay que ver la temporalidad, si lo estoy diciendo antes de que inicien las campañas, como creo que es el caso que tú dices. Ese caso que tú señalas sí se tenía que haber sancionado a ese servidor público, porque ni siquiera estaba, todavía no era él el candidato registrado, sino estaba hablando a favor de otra persona. Entonces ahí sí tendría que haber recibido, si se presentó una queja, tendría que haberse sancionado porque son actos anticipados de campaña, es servidor público y está hablando a favor de alguna otra candidatura, ¿no? Alguna otra persona. Ahí también
se tendría, desde mi punto de vista, que haber sancionado, porque, bueno, eso está prohibido y habrá que ver el caso concreto, pero a lo mejor estaba utilizando recursos públicos, a lo mejor no, pero sí estaba promocionando una candidatura y como tú lo señalas, pues había vocablos ahí, como dice el tribunal, si hablas algo relacionado con una elección, con un apoyo a una candidatura, con un apoyo a un partido político, con un apoyo al voto, pues simplemente por utilizar esos vocablos, pues ya estás manifestándote a favor de una candidatura y puede ser sujeto a sanción, ¿no? Y por otro lado, pues también eso que señalas es muy claro también, el de no se puede desistir. Ese es el problema muy importante que tenemos en materia electoral, a diferencia de otras materias, y se los platiqué con el PES, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un abogado que me dedico al penal, si soy un abogado que me dedico al civil, pues ya sé lo que tengo que hacer cuando llega un cliente y me dice, me quiero divorciar, pues ya sé. Si llega un cliente y me dice, oye, que atropelló una persona aquí en la calle, pues ya tengo listo el amparo quizá. Pero en materia electoral, pues yo puedo prefabricar una serie de procedimientos especiales sancionadores, inclusive se pueden resolver esos procedimientos especiales sancionadores, donde estoy acreditando una serie de irregularidades en la precampaña y en la campaña, y luego, como muy bien lo dices, Laura, luego gano la elección. Entonces, ¿quién va a utilizar esos procedimientos especiales sancionadores, todas esas pruebas que se presentaron y que se investigaron en esos procedimientos sancionadores? Pues los va a utilizar el que quedó en segundo lugar. Y quien presentó las quejas fue el que ganó. Pero como son actos públicos, como muy bien lo señalas, pues no se puede desistir y la autoridad está obligada a darle seguimiento de oficio porque están afectando toda la elección. No tiene que ver solamente con una de las partes o con uno de los que participaban en la elección, sino que están afectando toda la elección, están afectando todo el proceso electoral y de alguna forma están afectando el voto de toda la ciudadanía. Por lo tanto, se le debe dar seguimiento y en su caso, como ya vimos, esto podría provocar pues que se anule la elección. No se pueden desistir nadie de una queja. Una vez que se presenta la queja de oficio o a petición de parte, se le tiene que dar seguimiento y se tiene que resolver. Sí, Laura, ¿tenías algún otro comentario? Sí, gracias. Y en cuanto a lo del horario, todos los cargos de elección popular pues, no tienen realmente horario, a diferencia de, por ejemplo, los directivos, que no sé, el director de obras públicas o cualquiera, que sí siguen como el horario de su ley orgánica de 8 a 4, no sé, según el que sea. Eso Ajá. por un lado. Y por otro, antes de que se me olvide, maestro, me acuerdo que usted nos hizo un ejemplo de que alguien pinta una pared en la casa de otra persona y ahí que había como muchos responsables, el pintor, el de la casa, el que lo ordenó y hasta el partido político por una culpa en vigilando. Exactamente. Pero después estaba revisando que había una jurisprudencia que dice que esa culpa in vigilando deja de existir cuando el servidor público actúa en su carácter de servidor público. Entonces me quedé pensando en ese ejemplo de, si determinado servidor público ordena que se pinte esa barda, aunque sea ahí con el emblema y todo el partido político, pero lo hace en esa calidad de, yo soy ni siquiera, vamos a pensar, presidente municipal, y en mi carácter de presidente municipal señalo que se pinte esa barda, como cuál es esa delgada línea en la que el partido político puede deslindarse de esa culpa invigilando, porque al final de una manera indirecta, no, pues directa, más bien se ve beneficiado claramente, aunque él no haya sido quien haya promovido esa acción. Gracias. Sí, claro, ahí hay que ver siempre el caso particular de cómo, si es en su carácter de servidor público, bueno, entonces tenemos que acreditar que es una función a la que tiene derecho de hacer ese servidor público. Pero, por ejemplo, yo soy un servidor público y voy, por ejemplo, como tú lo dices, soy presidente municipal y voy a inaugurar un hospital, pues no, eso no puede ser propaganda política porque mis funciones como servidor público, como presidente municipal, es inaugurar un hospital, es inaugurar una carretera. A eso se refiere esa tesis, que si hago funciones en mi carácter de servidor público, que así me lo ordena la ley y lo estoy haciendo por ser servidor público, pues no estoy realizando propaganda política en esa campaña. Por ejemplo, puedo decir,
pues este hospital lo empezó a realizar el presidente municipal anterior y ahora lo estoy terminando yo. Y entonces nosotros, presidentes municipales, trabajamos a favor de la ciudadanía y inauguramos este hospital. Pues eso es en mi carácter de servidor público y mi función es inaugurar un hospital. Pero si estoy diciendo, ahora voten en la próxima elección por mí, ya no es eso en mi carácter de servidor público, sino yo estoy promoviendo mi propia candidatura o otra candidatura. Entonces es la línea muy delgada. ¿Qué puedo hacer como servidor público conforme a mis atribuciones y a mis funciones y a dónde ya dejo esa función y paso a promocionar una candidatura o promocionar mi propia candidatura? Entonces ahí es la línea muy delgada donde ya estoy haciendo una promoción personalizada o donde solamente estoy ejerciendo funciones como presidente municipal. Y el horario que tú también me señalabas, pues eso hay que ver de qué servidor público se trata, porque como les decía, pues un gobernador no tiene horario. Un gobernador es gobernador las 24 horas, pero a lo mejor el director de algún municipio, en el ayuntamiento, de lo que sea, pues sí tiene su horario y solamente deberá demostrar, por ejemplo, si fue un domingo a una campaña, pues no va a pasar nada porque su horario es de lunes a viernes o de lunes a sábado hasta las 2 de la tarde, etcétera. Cuando se trata de mando superior de una persona que no tiene horario, como puede ser una gobernadora o un gobernador, pues habrá que ver exactamente si utilizó recursos públicos, si estaba alguna función que tenía que cumplir y en vez de cumplir esa función se fue a la campaña, o si tenía un tiempo libre y por eso fue a la campaña. No habrá que ver siempre. Cada caso concreto es muy difícil que con un solo criterio se resuelvan todos los casos concretos. Hay que revisar qué sucedió en cada caso para de alguna forma revisar ese caso y analizarlo. Sí, Laura. Maestro, pero bueno, por ejemplo, aquí el presidente municipal quizá tenga otras funciones. No sé realmente bien quién es como el encargado de que se ordenar pintar las bardas, pero imaginemos que sea, no sé, el de obras, que esté dentro de sus funciones pintar las bardas de la ciudad. Y lo hace, pero con esa acción comete un acto anticipado de campaña o alguna responsabilidad que se deba sancionar. Es que Aunque ahí hay que delimitar, Laura, hay que ver, por ejemplo, la función del presidente municipal, pensemos que así sea, es pintar todas las bardas públicas, ¿no? Y los parques públicos, arreglarlos, etcétera, pero sin propaganda política. Obviamente, si yo soy presidente municipal, mi obligación es una barda, pero ahí pongo por ahí, pues voten por mí para reelegirme o voten por este partido para que me pueda reelegir o así, entonces ya está agregando algo más de sus funciones a esa pintada de esa barba, ya no está cumpliendo con su función. Entonces ahí es la línea delimitada que te decía. Una cosa es que cumpla con mi función y otra cosa es que aproveche esa función para promocionar. O sea, una cosa es que mi función sea inaugurar un hospital y otra cosa es que cuando yo esté inaugurando el hospital también diga, voten por mí. Una cosa es que yo pueda pintar las bardas de todos los parques y otra cosa es que pongan las bardas a la hora de pintar, oigan, voten por mí también, ¿no? entonces si ya se está extralimitando, Exactamente. ahí sí existe la culpa invigilando porque realmente ya no era la función de servidor público. Exactamente, a lo mejor yo como servidor público digo, pues voy a pintar el emblema de este partido político y ya, pues no puedes pintar Gracias. el emblema de ningún. Inclusive, fíjense, nos han llegado casos todavía mucho más curiosos. Han llegado quejas muchas veces al tribunal donde simple y sencillamente, por ejemplo, dice el presidente municipal, pues este museo lo voy a pintar de blanco y azul. Nada más. Y ya con eso llega la queja y dice el partido político, pues está utilizando los partidos de un partido político. Entonces quiere decir que ese presidente municipal está a favor de ese partido político. Vean cómo la línea es muy delimitada y hay muchos casos donde, no, pues ¿sabes qué dice el tribunal? Pues azul y blanco, eso no quiere decir necesariamente que esté a favor de ese partido político, pero luego también se pueden ir un poco más y los presidentes municipales, toda su propaganda como presidentes municipales, la utilizan de un solo color. Y entonces ahí también, pues está un poco abusando de eso porque está utilizando unos colores que utiliza un mismo partido político y entonces la ciudadanía infiere que ese municipio está a favor
de ese partido político, porque usted está utilizando los colores de hasta eso, ni siquiera el emblema, solamente con los propios colores, de alguna forma se puede acreditar ahí que el partido, que el servidor público está favoreciendo a una opción política. Pero sí, Laura, hay que ver siempre el caso concreto porque es un caso muy, como tú lo dices, la línea es muy delgada y tenemos que ver hasta dónde están atribuciones estas del servidor público y hasta dónde ya pasa este tema a una promoción personalizada. Vamos a ver varios casos ya actuales, porque ahorita solamente estamos hablando de precedentes, pero en la siguiente sesión yo les voy a traer varios casos ya de 2020, 2021, de estos temas de promoción personalizada, pero siempre nos centramos y llegamos a lo mismo. ¿Hasta dónde se son mis atribuciones de servidor público y hasta dónde ya es una promoción personalizada o es una promoción a favor de un partido político? Porque estos temas inclusive no solamente han quedado en quejas. Por ejemplo, ya desde el 2003 se anuló la elección de gobernador en Colima porque el gobernador en funciones estaba hablando constantemente en radio y televisión a favor de una candidatura, a favor de un partido político, durante mucho tiempo, en notas periodísticas también, y eso provocó una equidad en la contienda y se anuló la elección de gobernador en Colima, porque este servidor público como gobernador favoreció a una candidatura durante toda una campaña. Entonces les digo, el límite pues es muy delgado, el hilo es muy delgado para saber hasta dónde lo puedo hacer como servidor público y hasta dónde ya no. Y el problema es que en México sucede así, porque les digo, en otros países del mundo pues no hay problema. Si un servidor público dice, oigan, pues me quiero reelegir, voten por mí, no hay problema con los recursos públicos tampoco. Pero en México sí, en México dicen, si es promoción personalizada, va a proceder la queja y se le va a sancionar. Si es en ejercicio de sus funciones, no, pero para decidir, pues luego cuesta mucho trabajo y siempre hay que ir al caso particular. Por ejemplo, como dice muy bien Laura, puedo pintar bardas, pero no pongas en la barda el emblema de un partido político y luego digas, voten por este partido político. Pues no, ya estás excediendo el límite como servidor público y ya eso se llama una promoción en una campaña, ya sea personalizada o a favor de un partido político. Bueno, seguimos. Este tema, fíjense, de cancha pareja también es un tema muy interesante que ha provocado muchos casos, este y otros casos que han llegado al tribunal, donde, por ejemplo, se hablaba de que no es lo mismo contratación de tiempos en radio y televisión que adquisición de tiempos en radio y televisión. Compra de tiempos en radio y televisión no es lo mismo que adquisición de tiempos en radio y televisión. Y parece que es lo mismo, pero aquí desde estos casos ya se hizo la distinción y luego en las causales de nulidad que se agregaron a la Constitución en el 2014 quedó muy claro, compra o adquisición de tiempos en radio y televisión. ¿Por qué dice la ley compra o adquisición? Porque no es lo mismo. Para que cuando llegue una queja al tribunal y se dice se compraron tiempos en radio y televisión, es decir, un partido político apareció ahí en radio y televisión y no estaba autorizado por el INE, entonces llegaba la queja al tribunal y se decía, oye, es que compró tiempos en radio y televisión, porque eso no lo autorizó el INE y salió en un anuncio, este candidato o este partido. Y entonces llegaba el denunciado en su derecho de audiencia y le decía al tribunal, no, es que ¿sabes qué? Yo no compré nada, porque a ver, el que presentó la queja o la autoridad investigadora, que me enseñen el contrato que hice yo con la televisora para salir en ese anuncio. Y obviamente, pues como eran actos simulados anteriormente por las autoridades, por el partido político y la televisora, era un acto simulado, se ponían de acuerdo, y entonces yo te entrevisto y ya. Por ejemplo, hubo un caso a la mitad de un partido de fútbol, en el medio tiempo, se entrevistó a un candidato que venía en ese tiempo para la delegación, creo que Miguel Hidalgo, entonces casualmente lo encontraron en el estadio de fútbol y lo entrevistaron. Y entonces luego llegó la queja al tribunal y dijeron, oye, estos son actos anticipados de campaña o esto es propaganda prohibida porque
pues todavía no empiezan las campañas y ya entrevistaron a un candidato a nivel nacional y salió en la televisión, etcétera. Entonces, muchas veces en esos casos no prosperaba el procedimiento especial sancionador, no prosperaba la queja, porque el que se defendía, o sea, el candidato que lo entrevistaron, ahí el radio, la televisión, pues decía, no, pues yo no firmé con nada, no hay ningún contrato. A mí que me enseñen un contrato donde yo contraté con la televisora para salir en la televisión y que me entrevistaran para que me sancionen. Pero si no hay contrato, pues no hay compra de tiempos en radio y televisión. Entonces, eso era muy difícil para el tribunal acreditar que eso no fue simulado, que eso fue pactado, porque pues el que se defendía le decía al tribunal, pues a ver, enséñenme el contrato para que me sancione. Pues no había contrato. Eran actos simulados, ¿no? Entonces, posteriormente, con la reforma 2014, se agregó a la ley, se compre o adquiera cobertura informativa en radio y televisión. Entonces, se compre, hay que demostrarlo con un contrato que esa persona compró tiempos en radio y televisión. Pero si adquiera, no hay que demostrarlo con un contrato. Simple y sencillamente con que esa persona o ese precandidato o ese aspirante a candidato aparezca en radio y televisión, ya se entiende que adquirió propaganda en radio y televisión no autorizada por el INE y se le puede sancionar. Y no se necesita un contrato porque ya la ley dice compre o adquiera tiempos en radio y televisión. Para que se acredite que compró necesitamos un contrato, pero para que se acredite que adquirió tiempos en radio y televisión solamente tenemos que revisar que apareció en el radio y la televisión. Pero ahora viene otro problema más complejo. Ya lo vimos en radio, ya lo vimos en televisión, ya se presentó la queja, eso no lo autorizó el INE. Entonces está adquiriendo tiempos en radio y televisión y está prohibido por la ley porque no lo autorizó el INE. Pero luego entra otra figura muy importante, la libertad de expresión. Va a llegar esa persona que se presentó la queja en su contra y va a decir, pues a mí me invitaron al noticiero del Canal 2, por eso salí en el Canal 2 a las 10 de la noche, porque a esa hora empieza el noticiero, o a las 10:30, a la hora que quiera, ¿no? Y entonces yo lo hice en el ejercicio a mi libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la televisora. No me pueden prohibir, no pueden vulnerar mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho al derecho y el derecho de información que tiene la televisora. Entonces, si yo soy candidato o pretendo ser candidato y soy aspirante en este momento, no me pueden impedir que vaya a una televisora. No, pero la ley dice adquisición de tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por el INE y por la ley. No, ya sé que el INE autoriza todo, pero si a mí me invitan, ¿me lo van a prohibir? Van a vulnerar mi derecho fundamental de libertad de expresión y derecho a la información. Y eso sucedió en muchas quejas que se presentaron después de la reforma de 2014. Entonces, el tribunal tenía que delimitar hasta dónde se potencializa la libertad de expresión y hasta dónde se limita la libertad de expresión de esta persona para ir a un noticiero. Imagínense que ustedes sean magistrados o magistradas del tribunal electoral y tengan que decidir, bueno, lo dejo ir al noticiero, o que no lo autorice el INE, en ejercicio de su libertad de expresión, o le prohíbo ir al noticiero. Entonces aquí el INE también revisó ese tema porque dijo, bueno, por un lado la Constitución me dice que yo soy el único que puedo autorizar todo lo que sale en radio y televisión. Pero por otro lado también la Constitución nos dice que todos los ciudadanos, todos los aspirantes y todos los candidatos o candidatas tienen derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información. Yo voy a un noticiero y entonces están informada a toda la ciudadanía lo que dije en ese noticiero, entonces derecho a la información. No nomás es mi libertad de expresión, sino es el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía. Pero imagínense que ustedes tengan que decidir, bueno, lo dejo ir al noticiero o no, porque si va al noticiero está adquiriendo tiempos en radio y televisión, compra o adquisición. Aquí son adquisición de tiempos en radio y televisión o de cobertura informativa. En este caso preciso es cobertura informativa. Está adquiriendo cobertura informativa a esa persona porque fue un noticiero. Entonces está la restricción constitucional, que muchas veces es contraria a tratados internacionales
y es contraria a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué atendemos? La restricción constitucional y no lo dejamos ir a ningún noticiero y vulneramos su libertad de expresión, o lo dejamos ir, pero entonces, ¿qué hace el INE? Porque dice el INE, yo tengo que regular todo y yo tengo que autorizar todo y no puede aparecer en radio y televisión si no lo autorizo yo. Entonces ahí lo que hizo el INE, que creo que lo hizo muy bien, fue dictar unos lineamientos. Y esos lineamientos que dicen, bueno, si tu noticiero estás invitando a este candidato, a tu noticiero o a este aspirante a una candidatura, a tu noticiero, lo que tienes que hacer para que no se vulnere la equidad en la contienda, pues tienes que invitar a todos los que sean candidatos o aspirantes a candidatos. Por ejemplo, si tenemos registrados 5 candidatos para una gobernatura, pues entonces ese noticiero tiene que invitar a los 5 candidatos. Y tiene que darle 5 minutos a los 5 candidatos, igual, o 10 minutos, los mismos minutos, con el mismo formato de preguntas, porque no podemos afectar la libertad de expresión que tienen tanto la televisora como esa persona de acudir a un noticiero. Entonces sí puedes acudir, pero tienes que cumplir con estos lineamientos que le dice el INE. Pues si invitas a un candidato, tienes que invitar a los demás. Si lo vas a entrevistar 5 minutos, tienes que invitar 5 minutos a los demás en el mismo horario y con el mismo formato de preguntas, para que no se vulnere la equidad en la contienda. Entonces vean cómo ahí se trata de alguna forma de armonizar la restricción constitucional que dice solo los tiempos que autorice el INE y la ley, y por otro lado la potencialización de la libertad de expresión y el derecho a la información, porque muchas veces hay contradicciones entre la propia Constitución. Ese es el gran problema que muchas veces tiene el INE y el Tribunal Electoral. Y dice que por este lado me dice esto la Constitución, pero por otro lado me dice esto y las dos son normas constitucionales. Y no puedo decir se aplica esta norma, se declara esta norma inconstitucional, pues no. Las dos son normas en la Constitución, tienen el mismo peso y no se pueden modificar porque son normas constitucionales. Entonces lo que tiene que hacer la autoridad, ya sea administrativa o la autoridad jurisdiccional, es tratar de armonizar. Entonces, bueno, no te voy a sancionar porque fuiste al noticiero, pero tiene que ser con las mismas reglas. Si no, entonces sí sancionamos al noticiero porque se está afectando la equidad en la contienda. Oye, lo invitaste a tu programa, lo entrevistaste media hora con puras preguntas facilitas, el otro lo invitaste al programa, pero nada más lo entrevistaste 3 minutos y le hiciste 2 preguntas ahí muy distintas a las del otro candidato. Por lo tanto, siempre va a haber muchos casos así, también como el que comenta Laura, muchas veces vamos a tener ahí las contradicciones y hay que tratar de armonizar porque, pues como les dije al principio, en México tenemos este tema de la restricción constitucional frente a otro tema de la protección de los derechos humanos y la protección de los derechos políticos de las personas. Entonces hay que armonizar la restricción con la protección de sus derechos políticos. Y cuesta muchas veces mucho trabajo. Como el caso del gobernador, bueno, puede ir a la campaña en atención a sus derechos políticos, sí puede ir, pero debe de armonizarse con que no influya este gobernador en el voto de los ciudadanos. Pues no podemos impedir que vaya a la campaña, pero tampoco podemos permitir pues, que se pronuncie ahí a favor de un partido y de una candidatura. Tienen que armonizarse todos estos principios constitucionales. Entonces sí puedes ir a la campaña, pero no te pronuncies, llegas solamente como militante y no apoyes a ninguna candidatura. Y como esos casos van a llegar muchos, porque tenemos la restricción constitucional, que en opinión de muchos es contraria a los derechos humanos de todas las personas. Pero como están las dos cosas en la Constitución mexicana, pues hay que armonizar las dos cosas, ¿no? Por un lado, la protección de sus derechos políticos, del ejercicio de sus derechos políticos. En los derechos políticos está el asociarse libremente, eso quiere decir que puedo acudir a un meeting, pero por otro lado está que no afectes la equidad en la contienda. Entonces, si soy servidor público, pues tengo que revisar de alguna forma que pueda ejercer mis derechos políticos, pero que de alguna otra forma no afecte la equidad en la contienda. Y cuesta mucho trabajo y ahí es donde se presentan más los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Donde un partido estima o una persona estima que está vulnerando la norma, llega el caso al tribunal en un procedimiento especial sancionador y entonces el tribunal tiene que revisar todo el sistema jurídico.
Por eso en estas sesiones estamos hablando no solamente de la ley o de los lineamientos, sino también de la Constitución y de los tratados internacionales que son obligatorios en México. Hay que revisar todo el sistema jurídico y ver de qué forma podemos armonizar todas las normas, pues para que no se le afecten los derechos a una persona, pero tampoco se afecte la equidad en la contienda en un proceso electoral. Por eso es tan complejo y por eso hay tantos criterios del tribunal. Ya van a ver cómo en la próxima sesión vamos a ver los últimos criterios, donde pues siempre se revisan estos temas, hasta dónde protegemos sus derechos políticos y hasta dónde también protegemos que no se afecte la equidad en la contienda, ¿no? Como tribunal electoral. Luego, ven, en 2015, pues ya se hablaba también de adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, y vienen ahí los elementos que se tienen que acreditar, y es esto que les estoy platicando, hasta dónde estás adquiriendo tiempos en radio y televisión y se acredita una infracción, o hasta dónde adquieres tiempos en radio y televisión o adquieres una cobertura informativa porque te invitaron a un noticiero, pero no afectas, ¿no?, gravemente el principio de equidad en la contienda. Ahora, actos anticipados de campaña lo constituye propaganda difundida durante la precampaña cuando no está dirigida a los militantes. Aquí también, si todavía no empiezan las campañas, pues yo no me puedo dirigir, ¿no?, a toda la ciudadanía, simplemente puedo dirigirme a mis militantes. Por ejemplo, si yo quiero soy servidor público en este momento y luego quiero aspirar a un nuevo cargo, a una nueva elección, pues no me puedo dirigir a la ciudadanía si todavía no empiezan las precampañas y las campañas, ¿no? Pero sí me puedo dirigir, pues es como se dice claramente, no deben ser actos privados, sino deben ser actos públicos. Yo puedo hablar a favor de una candidatura, a favor de un partido político o a favor de mi propia candidatura, pero en lo privado. Cuando esto lo hago en público, entonces estoy afectando diferentes normas y entonces pueden venir ahí los procedimientos especiales sancionadores y pueden venir ahí determinadas sanciones. Entonces, acto anticipado de campaña se entiende cuando me dirijo públicamente a todas las personas. Cuando lo hago en privado no es un acto anticipado de campaña. Pues ojo, no es que no me pueda pronunciar. Oigan, yo quiero ser candidato o yo quiero reelegirme. Sí me puedo pronunciar, pero debe ser en un tema privado y debe ser dirigido solamente a los militantes o a los simpatizantes. Si ya lo hago público, si ya sale en radio, si ya sale en televisión, si ya sale en redes sociales, ya es público. Pero si yo invito a 5 personas a mi casa y les digo, quiero ser candidato a tal, o me quiero reelegir, lo puedo hacer y no es un acto anticipado de campaña. El problema, insisto, es cuando esto se vuelve público. Y luego vienen aquí algunos otros temas, como ya vimos, el de iglesia-estado, separación iglesia-estado, que no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas. También viene la prohibición de utilizar símbolos, expresiones o alusiones o fundamentaciones de carácter religioso. Esto también puede provocar que se anule la elección. Esto no lo puedo hacer ni antes, ni en la precampaña, ni en la campaña. Es otra restricción constitucional, este tema de símbolos, expresiones o alusiones religiosas. Está ahí la prohibición, también en otros países del mundo no lo entienden, porque un candidato no puede decir soy católico y todos los católicos voten por mí, es en ejercicio de mi libertad de expresión. Bueno, en otros países aquí no se puede. Aquí si utilizo símbolos religiosos está a la disposición constitucional y esto puede provocar obviamente que se anule la elección, ¿no? Como dice aquí, propaganda electoral, para que se configure la causal de nulidad, no se requiere el registro ante una autoridad competente de las agrupaciones o instituciones religiosas. Se puede acreditar de otras formas que se utilizaron símbolos religiosos y que por lo tanto puede anularse la elección. Y en fin, todas estas hablan de este tema de símbolos religiosos. Este es un caso que les dejo ahí, que ya también hace muchos años se anuló la elección porque se utilizó esta propaganda política, ¿no? Y aquí este candidato decía que no era una propaganda religiosa, que ese era el símbolo de la ciudad donde vivía, pero finalmente se acreditó que sí era propaganda religiosa y que por lo tanto, bueno, en este caso se anuló. Fue una elección que se anuló, ¿no?, en su momento por utilizar símbolos religiosos, que les digo, no se entiende en otros países, porque en otros países, sobre todo los más avanzados, dicen, esto es en ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, en México tenemos la restricción constitucional de propaganda religiosa, está prohibida y entonces
pues en automático esto puede provocar, ¿no?, que se anule la elección. Luego ya empezamos también, fíjense, a partir de 2016 ya empezamos con este tema de las redes sociales, de los medios electrónicos, empezaron a salir las tesis, los casos, los procedimientos especiales sancionadores. Aquí se dijo, Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades para determinar las infracciones respecto a los mensajes. Y empezamos con que la libertad de expresión debe ser debidamente protegida. Entonces, en todos los casos de redes sociales, siempre hay que buscar la libertad de expresión y proteger esta libertad de expresión. Pues, sin embargo, debe ser abierta las redes sociales, no deben de tener restricciones. Inclusive hay quienes muchos dicen, no, pues es que no están reguladas las redes sociales en la Constitución ni en la ley porque deben ser totalmente abiertas, no se pueden restringir, no se pueden regular en la ley. Así dicen muchos. El problema es cuando se paga dinero por las redes sociales, que ya no es lo mismo, no es lo mismo que yo diga lo que quiera en una red social, pues estoy en ejercicio de todos mis derechos y nadie me lo puede impedir, pero si me dan dinero y lo digo porque me dieron dinero, ya cambia el tema y ya se afecta la equidad en la contienda y ya hay que ver quién te dio ese dinero, de dónde sacó ese dinero, si ese dinero entró a la campaña, si rebasa los topes de gastos de campaña, una serie de cosas porque llegó dinero, ¿no?, a la campaña vía redes sociales. Entonces ya no pueden ser completamente abiertas y vienen todos estos temas. Primero se dijo libertad de expresión, presunción de espontánea. Si se presume que los mensajes son espontáneos, pues no va a haber ningún problema. El problema es cuando con determinadas pruebas se acredite que ese mensaje no es espontáneo, sino que hubo dinero de por medio. Por eso, a partir de todos estos casos de redes sociales, pues dijo el INE, no, pues ¿saben qué? Voy a hacer convenio con todas las redes sociales para que las redes sociales también me ayuden a vigilar todos estos temas, si son espontáneos o si hay dinero en redes sociales. Inclusive las redes sociales pues me pueden ayudar también pues a dar de baja determinada propaganda y dictar medidas cautelares. Por ejemplo, si ahorita un servidor público emite un Twitter, pues inmediatamente la red social lo puede dar de baja ese Twitter, lo puede desaparecer como una medida cautelar. Pero para eso tiene que tener un convenio el INE con la red social para que el INE le diga a la red social, sales, dalo de baja. O la red social le diga al INE, estoy advirtiendo aquí una propaganda política de esta persona en mi red social, lo voy a dar de baja, lo voy a bloquear, etcétera, ¿no? Lo que todos ustedes ya conocen. Pero insisto, todo esto se regula conforme a determinados criterios del tribunal porque todavía no tenemos nada directamente en la Constitución y en las leyes secundarias, ¿no? Aquí también se dice libertad de expresión en redes sociales, enfoque que deben de adoptarse para analizar las medidas que se pueden actualizar. Y nos dice la jurisprudencia, ¿no? Las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural, expansivo a la libertad de expresión. Lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas debe estar orientada en principio a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, es decir, libre y genuina. Pero insisto, como un derecho humano de la libertad de expresión, el problema es cuando esa interacción no es libre y no es genuina. ¿Cuándo va a dejar de ser libre y genuina? Pues cuando haya dinero por medio. Aquí ya no lo hice libremente, lo hice porque me pagaron, porque soy una persona pública, porque soy un futbolista muy famoso o porque soy no sé, el que sea, ¿no? Una persona famosa, un tuitero, los que ya conocen, ¿no? Entonces ahí ya hay dinero por medio, entonces tendrá que sancionar. Entonces ya no puede aplicar que deben ser libres las redes sociales, que son siempre en forma genuina y libre la interacción de sus usuarios. Vamos a tener ya muchos casos a partir de 2016 en el tribunal que se advierte que no, pues que viene esa red social o esa propaganda viene dirigida por parte de un partido político, pagada por parte de un partido político para que cause determinado impacto en una elección y que estos temas pues fueron contratados diversos personas famosas, artistas, futbolistas, etcétera, youtubers, lo que sea, para convencer al electorado sobre determinada posición. Así empezamos en el 2006 con esos procedimientos especiales sancionadores hasta los últimos que hemos tenido donde se dice,
no, pues este candidato ganó la elección porque utilizó redes sociales, como ya hay diferentes casos. Por ejemplo, el caso del actual gobernador de Nuevo León, pues se dice que ganó la elección por las redes sociales que manejaba su esposa, y llegaron varias impugnaciones, a ver si la próxima sesión las podemos ver, hasta dónde y hasta dónde no, si hubo dinero de por medio, si no hubo dinero de por medio, en fin. Pero ahora lo que nos estamos dando cuenta en este 2020, 2021, 2022, es que las redes sociales son muy importantes para, en su caso, ganar o perder una elección. Quizá ya más allá de lo que aparece en radio y televisión, porque como les decía, si aparece en redes sociales, pues automáticamente en 1 hora o en 2 horas, eso que aparece en redes sociales también lo vamos a ver en la televisión y también se va a comentar en el radio. Entonces van de la mano, lo que aparece en radio y televisión va de la mano con lo que aparece en redes sociales, ¿no? Y ya también aquí otros límites, como viene el de la calumnia, también ya hablamos de la calumnia, cuándo es calumnia, cuándo no. Es mejor opinar solamente porque si afirmo puede encuadrar en calumnia, y esta calumnia también es motivo de muchos procedimientos especiales sancionadores, ya lo van a ver algunos casos específicos en otras sesiones, pero ojo, también debe quedar claro, la calumnia sí no puede ser de oficio. Si yo voy a presentar un procedimiento especial sancionador por calumnia, pues debe ser a petición de parte, el que se sienta que está afectado por esa calumnia. No puede seguir la autoridad ese tema simple y sencillamente porque lo advierte la autoridad. Tiene que ser, los temas de calumnia necesariamente tienen que ser a petición de partes, y luego pues vienen algunos temas que ya hemos comentado, como el de la elección presidencial, lo que sucedió en las encuestas, cómo de alguna forma las encuestas pueden provocar, ¿no?, que se vote a favor o en contra de algún partido político, y luego estos temas que aparecen a partir del 2015, el de las personas famosas que ya platicamos, los twitters que se mandan, cómo afectan en la red social, cómo afectan en la contienda electoral, cuándo son espontáneos, cuándo no, a quién hay que sancionar, a quién no. Bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy. Y ya en la última sesión que vamos a tener, en la última plática de su diplomado, ya vamos a ver casos del 2020-2021 relacionados sobre todo con el tema de promoción personalizada. Vamos a ver los casos más relevantes. En esa creo que es 1 o 2 sesiones, no me acuerdo, pues ahí los vamos a ver ya para finalizar, pues todo este precedentes. Acuérdense, empezamos más o menos de precedentes del 2000, 2005, luego nos fuimos a precedentes del 2009, luego revisamos la Constitución, la reforma de 2007, la reforma 2014, cómo nace la sala especializada, luego ahorita ya vimos casos 2013, 2014, 2016, ya en la siguiente sesión o las siguientes sesiones pues vamos a ver los últimos casos que tenemos del 2021 y qué puede suceder si hay una próxima reforma electoral. Hay que revisar qué podemos hacer, si seguimos con un sistema tan sobreregulado o lo hacemos más flexible, qué hacemos con estos temas de las restricciones constitucionales, de que nadie puede contratar propaganda político-electoral en radio y televisión, de que no se pueden utilizar símbolos religiosos. Todas esas son restricciones que solamente tenemos en nuestro país, pero como están en la Constitución, pues se tienen que seguir. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Ahora sí, escríbanme a mi correo electrónico, porque ya varios me lo solicitaron. Pídanme la presentación y yo les contesto mandándoles esta presentación, a reserva de que vamos a tener una nueva presentación en la última o las últimas sesiones del diplomado, y esa presentación también se las haré llegar después. Pero esta que vimos el día de... esta que vimos esta semana, pues ya ahorita que termine la sesión me pueden escribir a mi correo y con todo gusto se las hago llegar. Por lo pronto, bueno, que tengan un excelente fin de semana y pues les digo, no se salvan de mí, me van a ver en alguna otra sesión al final de este diplomado. Gracias a todas y a todos por su atención, y gracias al compañero que me siguió aquí de la Escuela Judicial en esta presentación. Muchas gracias a todas y a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en 1 o 2 semanas más o menos para terminar con otros temas. Gracias a todas y a todos, que estén muy bien. Gracias. Y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y gracias a todas las que participaron el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias. Cuídense mucho.